¿Alguna vez has sentido que una simple melodía puede cambiar el rumbo de tu vida? Esta es la historia de Lucía y Adrián, donde la música no solo fue su conexión, sino una promesa eterna. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, cubriendo cada rincón con su manto gris. Los autos avanzaban lentamente, y el sonido constante de los bocinazos y las sirenas se mezclaba con el repiqueteo del agua en las ventanas. Lucía, como cada día, terminaba su jornada laboral extenuada, abrumada por las reuniones, los informes y las expectativas que parecían nunca detenerse. A sus 32 años, era una de las ejecutivas más exitosas de su empresa, pero en lo profundo de su ser, algo siempre le faltaba. Esa tarde, tras una reunión que se había extendido más de lo planeado, Lucía llegó a la estación de metro solo para ver cómo las puertas del tren se cerraban justo frente a ella. Resopló, frustrada, y se sentó en una de las frías bancas de metal. El siguiente tren tardaría al menos 20 minutos en llegar. Mientras esperaba, algo diferente capturó su atención. Entre el ruido del agua y el bullicio de la ciudad, una suave melodía comenzó a filtrarse. Al principio, era apenas un susurro, pero a medida que sus oídos se adaptaban, la música se hizo más clara, más envolvente. Lucía miró alrededor, buscando el origen de ese sonido que parecía calmar momentáneamente su caos interno. En una esquina de la estación, bajo una luz parpadeante, un joven tocaba el violín. Su cabello oscuro y desordenado caía sobre su frente, y llevaba una chaqueta desgastada que parecía haber visto mejores días. Sin embargo, sus manos eran precisas, y la pasión con la que movía el arco sobre las cuerdas era innegable. Había algo en el que irradiaba una especie de paz, un contraste absoluto con el frenesí que la rodeaba. Lucía se quedó quieta, observándolo sin saber por qué. Quizá era la música, quizá el cansancio, o tal vez una combinación de ambos. Pero algo dentro de ella la obligó a quedarse allí, mirando, escuchando. Cada nota que él tocaba parecía entrar en su mente, deshaciendo lentamente el nudo de estrés que llevaba apretado en el pecho. El tren llegó, pero Lucía no se levantó. Las puertas se abrieron, la gente entró y salió, y las puertas se cerraron de nuevo. El tren se fue, pero ella permaneció. Después de lo que pareció una eternidad, la música cesó. El joven dejó caer el arco suavemente, exhalando como si hubiera terminado una conversación profunda consigo mismo. Guardó su violín con cuidado en una funda gastada y levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y aunque ella intentó apartar la mirada, fue demasiado tarde. El intercambio fue breve, pero en ese instante hubo una conexión que ambos sintieron. Sin saber por qué, Lucía se levantó y caminó hacia él. «Tocas muy bien», dijo en voz baja, como si temiera romper la calma que la música había creado. El joven sonrió, una sonrisa simple pero genuina, y respondió con una voz cálida. «Gracias. No suelo tocar por aquí, pero la lluvia me ha retenido». Lucía asintió, aunque no sabía qué más decir. Sentía que debería marcharse, volver a su rutina, a su vida. Pero algo en ella no quería hacerlo. Había pasado tanto tiempo en piloto automático, moviéndose de un día al siguiente, que había olvidado lo que se sentía estar realmente presente en un momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sorprendida de sí misma. «Adrián», respondió él, todavía sonriendo. «¿Y tú?». «Lucía», contestó, sintiendo un leve calor en las mejillas. «¿Tocas aquí a menudo?». «No tanto», dijo Adrián. «En realidad, prefiero los parques o las plazas. Me gusta estar al aire libre cuando toco. Pero hoy fue un día extraño». Lucía miró a su alrededor, consciente del lugar donde estaban. No era el tipo de lugar donde esperaba que una conexión se formara, y sin embargo, allí estaba. El sonido del metro al llegar a la estación sacudió brevemente el ambiente. Las puertas se abrieron y cerraron mientras la vida continuaba su ritmo frenético alrededor de ellos. Sin embargo, en ese pequeño rincón bajo la luz parpadeante, parecía que el tiempo se había detenido. Lucía no supo cómo prolongar la conversación sin que pareciera forzada. Pero antes de que el silencio se volviera incómodo, Adrián tomó la iniciativa. «¿Te gustaría escuchar más?», preguntó, levantando el violín una vez más, sus dedos rozando las cuerdas con una suavidad que delataba la intimidad que tenía con el instrumento.
Lucía asintió. Había algo en su manera de tocar que la tranquilizaba, algo en la forma en que la música llenaba los vacíos de su vida. Sin decir nada más, Adrián volvió a colocarse en posición y dejó que las notas fluyeran de nuevo. Esta vez, la melodía era diferente, más alegre, pero igualmente cautivadora. Cada nota parecía contar una historia, y Lucía se encontró preguntándose qué experiencias habrían inspirado aquella música. Mientras tocaba, Adrián observaba sus reacciones de reojo. Notaba cómo Lucía cerraba los ojos por momentos, dejando que la música la envolviera. Había visto muchas caras en la multitud, pero la de ella era diferente. No solo escuchaba, sino que parecía comprender algo más profundo en la melodía. Minutos después, la música se desvaneció de nuevo, dejando un eco suave en la estación. Lucía abrió los ojos lentamente, como si hubiera despertado de un sueño. «Eres increíble», dijo, con una sinceridad que ni siquiera ella esperaba. Adrián la miró con gratitud, pero no con la arrogancia de alguien que sabe que tiene talento. Parecía más agradecido de haber llegado a ella, de haberla tocado de alguna manera a través de su música. «Es lo único que sé hacer», contestó él, bajando la mirada por un momento, como si ese talento fuera tanto una bendición como una carga. Lucía iba a responder algo, pero un nuevo tren llegó a la estación. El ajetreo de personas interrumpió la burbuja en la que ambos se habían sumergido. Sintió el impulso de regresar a su vida habitual, al tren que la llevaría de vuelta a su apartamento vacío y su agenda saturada. Pero en ese instante, también sintió el peso de algo más, la posibilidad de no volver a sentir esa paz. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó de manera casual, queriendo disimular su interés. Adrián sonrió, como si hubiera entendido lo que ella no decía. «No tanto. Pero suelo tocar los fines de semana en el Parque Central. Si alguna vez estás cerca». Lucía asintió de nuevo, sabiendo que ese alguna vez podría significar cualquier cosa. Pero la posibilidad estaba ahí. Sin decir mucho más, ambos intercambiaron una breve despedida antes de que Lucía finalmente subiera al tren. Mientras el vagón comenzaba a moverse, Lucía se apoyó contra la puerta y se perdió en el reflejo de su propio rostro en la ventana. Había algo diferente en ella, una sensación que no lograba descifrar. Durante años, había mantenido su vida bajo control, con horarios estrictos y metas claras. Todo tenía un propósito. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo inesperado había entrado en su vida. El fin de semana llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Pasó el viernes concentrada en sus obligaciones, pero en el fondo de su mente, la melodía de Adrián seguía rondando. La idea de verlo de nuevo, de escuchar más de su música, la hizo considerar hacer algo que normalmente no hacía, cambiar sus planes. El sábado por la mañana, en lugar de ir al gimnasio como lo hacía cada fin de semana, tomó su abrigo y salió hacia el Parque Central. No sabía exactamente si Adrián estaría allí, ni cómo reaccionaría si lo encontraba. Quizás había sido una coincidencia, una simple conversación casual en una estación de metro. Pero algo en su interior la impulsaba a ir. Al llegar al parque, el aire frío de la mañana la hizo estremecerse. Caminó entre los árboles, observando a la gente pasar, familias, parejas, personas solitarias paseando a sus perros. Y luego, lo vio. Adrián estaba allí, en el centro del parque, tocando para un grupo pequeño que lo escuchaba con atención. La escena parecía sacada de un cuadro, con las hojas cayendo lentamente a su alrededor y su música llenando el espacio. Lucía se detuvo a cierta distancia, sin querer interrumpir, pero incapaz de apartar la mirada. Sentía como si estuviera observando algo que no pertenecía a este mundo, una especie de magia cotidiana que pocas veces se permitía experimentar. Adrián levantó la vista en medio de una de sus piezas y la vio. Sus ojos se encontraron, y aunque la distancia entre ellos era considerable, Lucía sintió una cercanía inmediata, una sensación de que, de alguna manera, él había estado esperándola. Adrián mantuvo la mirada por unos segundos, y luego, con una pequeña sonrisa que apenas se notaba, siguió tocando. Pero esta vez, las notas parecían distintas. Aunque el grupo de personas seguía escuchando sin percibir el cambio, Lucía lo sintió de inmediato. Era como si la música estuviera dirigida hacia ella, como si cada acorde estuviera tejido con algo que solo ambos podían entender.
Lucía se quedó quieta, observando a Adrián mientras él terminaba la pieza con una suavidad que hacía que el mundo pareciera detenerse. Al finalizar, el pequeño grupo aplaudió tímidamente, y poco a poco, la gente comenzó a dispersarse. Sin embargo, Lucía permaneció en su lugar, sintiendo como sus pies parecían anclados al suelo. No sabía qué decir, ni cómo empezar, pero en su interior había una certeza: no podía marcharse sin hablarle. Cuando el último de los oyentes se fue, Adrián guardó su violín con la misma calma de siempre. Sus movimientos eran precisos y lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Finalmente, se giró hacia Lucía, que seguía en la misma posición, observándolo. «Viniste», dijo Adrián, rompiendo el silencio con una voz suave. No sonaba sorprendido, sino como si hubiera sabido que ella aparecería tarde o temprano. Lucía sonrió, sintiéndose un poco incómoda por lo obvio de la situación. «Supongo que necesitaba escucharte otra vez», confesó, y en sus palabras había más verdad de lo que ella misma esperaba. Adrián asintió, sin decir nada por un momento. Luego, señaló una banca cercana con un gesto. «¿Te gustaría sentarte un rato?» Lucía asintió, y ambos caminaron hacia la banca de madera. Se sentaron en silencio, escuchando los sonidos suaves del parque, los pasos de los paseantes, el viento entre los árboles. Era un silencio cómodo, de esos que no exigen palabras. «¿Siempre tocas aquí?», preguntó Lucía después de un rato, intentando romper la tensión que sentía en su pecho. «No siempre», respondió él, mirando al horizonte. «Pero me gusta venir cuando puedo. La gente aquí es diferente. Escuchan de verdad». «Es extraño», comentó ella, «parece como si la música que tocas contara una historia. Algo personal, algo que no sé cómo explicarlo, pero me llega». Adrián sonrió, esta vez más ampliamente, y bajó la mirada hacia sus manos. «La música siempre cuenta una historia, aunque no todos logran escucharla. Pero tú lo haces. Eso es raro». Lucía sintió un calor en su pecho al escuchar esas palabras. Era como si Adrián, de alguna manera, la viera de una forma que pocos habían logrado. Como si detrás de su vida estructurada y predecible, él pudiera ver algo más profundo. «Supongo que necesitaba algo así», dijo Lucía, siendo más honesta de lo que había sido con nadie en mucho tiempo. «Mi vida ha sido, no sé cómo explicarlo. Ordenada, controlada. Pero cuando te escuché en la estación, fue como si algo despertara en mí». Adrián no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron suaves y sinceras. «A veces, la música es lo único que puede conectarnos con lo que realmente somos, con lo que hemos perdido en medio de la rutina. Quizás, de alguna manera, fue eso lo que te trajo aquí». Lucía lo miró, dándose cuenta de lo mucho que esas palabras resonaban en su interior. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito, el reconocimiento, sin detenerse a preguntarse qué más había en la vida. Y ahora, frente a un desconocido que tocaba el violín en un parque, sentía que algo mucho más importante comenzaba a florecer dentro de ella. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Qué historia cuenta tu música?». Adrián la miró directamente a los ojos, y por un momento, Lucía pudo ver una mezcla de emociones en su rostro: nostalgia, dolor, quizás algo de esperanza. Pero luego, él apartó la mirada y sonrió levemente, como si no estuviera listo para compartir todo. «Supongo que esa es una historia para otro día», dijo en un tono juguetón, aunque sus ojos decían otra cosa. «Pero tal vez algún día te la cuente». Lucía asintió, aceptando la respuesta por el momento. No sabía qué sucedería entre ellos, pero en ese instante, sentía que no importaba. La conexión estaba ahí, y eso era lo que realmente contaba. Con el paso de las semanas, Lucía y Adrián comenzaron a verse con más frecuencia. No había una planificación rígida, simplemente coincidían en el parque o en las estaciones de metro, como si el destino los guiara. Cada encuentro estaba marcado por la música de Adrián y las largas conversaciones que seguían. Lucía, poco a poco, se sentía más libre, más conectada con partes de sí misma que había dejado de lado en su vida tan meticulosa. Una tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el parque, Adrián decidió cumplir la promesa que había hecho semanas antes. Habían pasado el día paseando entre los árboles, charlando de todo y de nada,
cuando Adrián, sin previo aviso, la llevó a un rincón más tranquilo del parque. «Creo que es hora de contarte mi historia», dijo, su voz suave pero firme. Lucía lo miró con curiosidad, sintiendo que este momento sería significativo. Se sentaron en una banca cercana, y Adrián, después de tomar un respiro profundo, comenzó a hablar. «Mi pasión por la música comenzó con mi madre. Ella era violinista, y desde niño me enseñó a tocar. La música era lo único que nos unía realmente. Pero cuando ella enfermó y falleció, todo cambió. Dejé de tocar por un tiempo, porque cada vez que lo hacía, me recordaba a ella. Fue doloroso. Me perdí en ese duelo durante años». Lucía lo escuchaba en silencio, comprendiendo ahora por qué su música tenía ese toque tan melancólico y lleno de emociones profundas. Un día, sin saber bien por qué, volví a tomar el violín. Toqué como nunca lo había hecho antes. Y en ese momento, sentí que la música ya no solo era dolor. Era también la manera en que podía recordarla y honrarla. Desde entonces, toco para no olvidar, para mantener vivo lo que ella me enseñó. Por eso toco en estos lugares. No por dinero, ni por fama, sino por ese vínculo que nunca quiero perder. Lucía sintió que las palabras de Adrián la conmovían profundamente. Entendía su dolor, su proceso de sanación, y cómo la música había sido su refugio y su medio para reconectar con lo perdido. Sabía que esa vulnerabilidad, ese dolor transformado en arte, era lo que la había cautivado desde el principio. «Gracias por compartirlo conmigo», dijo Lucía, tomando la mano de Adrián entre las suyas. «Tu música tiene un significado aún más profundo ahora». Adrián sonrió, su mirada suave y agradecida. «Gracias a ti por escuchar, no solo la música, sino también lo que hay detrás de ella». Con el tiempo, lo que comenzó como encuentros casuales se transformó en algo mucho más fuerte. Lucía y Adrián se complementaban de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Adrián la ayudó a descubrir la belleza en lo impredecible, en dejarse llevar por el momento, mientras que Lucía le mostró a Adrián que la música que él había utilizado para sanar también tenía el poder de acercar a las personas, de crear nuevas conexiones y nuevas oportunidades. Meses después, en una tarde similar a aquella en la que se conocieron, Adrián tocaba una melodía especial en el parque, bajo el mismo cielo otoñal. Esta vez, sin embargo, no había una multitud, solo Lucía. Las notas eran suaves, pero llenas de esperanza. Al finalizar, Adrián se giró hacia ella, con una sonrisa que hablaba de todo lo que habían construido juntos. «Lucía, ¿te das cuenta de que todo comenzó aquí?», dijo, mientras guardaba su violín. «Todo empezó con una melodía, y ahora estamos aquí, compartiendo algo mucho más profundo». Lucía asintió, sintiendo el calor en su pecho. «Sí, lo sé. Y me alegra que haya sido así». Adrián se inclinó hacia ella, tomando sus manos con ternura. «Te prometo que, pase lo que pase, siempre habrá una melodía para nosotros. Una promesa eterna». Lucía, con los ojos llenos de emoción, lo besó suavemente. Y en ese beso, sellaron la promesa que sabían cumplirían para siempre, la de estar juntos, creando su propia sinfonía en la vida, una que duraría más allá de las estaciones, más allá del tiempo, más allá de todo.